Bueno, hoy es momento de seguir hablando de música, también vamos a estar hablando de teatro, porque vamos a recibir ahora en el Living a Alejandra Wolf, que es una mujer que se ha movido en esas dos ramas artísticas durante prácticamente toda su vida. Gracias por acompañarnos, primero que nada. Gracias a vos por la invitación. Hoy repasando un poco de tu historia, sé que el teatro está en tu casa desde el vamos, porque tu papá era director de teatro, tu mamá vinculada a la química, pero también muy amante de las artes, ¿no? Sí, totalmente, sí. Mi papá fue Federico Wolf, o Wolf, si lo pronunciamos en alemán, y sí, fue un director en su momento muy importante de la escena uruguaya por los años 50, 60, hasta los principios de los 70, que se exilió en Argentina. Y bueno, sí, hacía un teatro, tenía su propio teatro que se llamaba su propia compañía, Teatro Universal, que funcionaba en el Teatro Astral, que Chiklovsky, la obra Chiklovsky, Teatro Astral, y tenía la particularidad de tomar textos europeos, traducirlos, que no se habían hecho nunca en español, estrenarlos en su teatro con su elenco, y bueno, era teatro social, teatro de opinión. Así que un innovador para su tiempo. Sí, y le fue muy bien. De hecho, tenía su impronta y bueno, su compromiso también estaba ahí, claro, ¿no? Social, político, sí, sí. Y eso. ¿Cómo viviste el exilio de tu padre? Bueno, la verdad que fue duro, pues yo tenía 4 años cuando él se exilió y lo sufrí porque recién lo volví a ver a los 2 años que pude reencontrarme con él porque no había como mandarme, era todo como medio raro. Muy secreto. Pero bueno, después es como una historia similar a la que han vivido muchos y muchas, claro, ¿no? De nosotros. Sí. Pero bueno, el reencuentro fue bueno, él se adaptó también a su nueva vida y yo entré entonces a jugar, a viajar, a verlo. Claro. Y él pudo volver en el 84, 83, 84, pudo volver, en la apertura. Sí, 84. Sí, en la apertura. Ahí va. ¿Y a ti te ha marcado eso, no hablando de la política partidaria, hablando del compromiso social, esa situación que se vivió en tu familia, ¿no? Sí, porque mis padres, padre y madre, eran muy comprometidos, ambos. Los dos sufrieron la dictadura de una manera o de otra. Entonces, la verdad que sí, o sea, en mi casa se hablaba de política y estábamos marcados por la política. Y bueno, sí, me hizo entender rápidamente que el arte o lo que hiciéramos tenía que ver también con el diálogo con nuestra realidad, ¿no? ¿Qué hacemos desde el lugar que nos toque para influir o cómo nos dejamos tocar por lo que pasa afuera y cómo lo devolvemos, más allá de lo que uno puede hacer, ¿no? Sí, como artista tal vez es hacer algo justamente donde podamos pensar en modificar o esclarecer o espejar una realidad y que pase algo en el público. Y bueno, en el caso de mi madre, su militancia iba por otro lado, pero cada uno tenía su forma de unirse a una causa social. Y bueno, creo que eso sí, me influye, sí, me influyó y me influye. Sin embargo, sé que más allá de que parecía como que estaba cantada tu vocación, que ibas a estar arriba de un escenario, sé que arrancaste para otro lado y estudiaste antropología. ¿Estudiaste? Siempre, siempre. Sí, bueno, en realidad, porque aunque parezca raro, soy bastante tímida y en su momento además era más tímida, tenía más bajo perfil aún. Entonces, quería hacer teatro y me anoté en la escuela del Galpón cuando salí del liceo. Pero resulta que cuando me enteré que en la escuela había que hacer a una audición y había que... Dije, no me paro arriba sola, me muero, me da un ataque. Sí. Entonces dije, no, el teatro no. A mí me gustan las letras y me gusta. Y me anoté en literatura hispanoamericana, en humanidades, hice 2 años y después me anoté en antropología también. Y eso, bueno, fue por un lado espectacular y por otro lado me hizo dar cuenta de que lo académico no era lo mío, que si había algo que tenía que ver con la literatura era que yo escribiera, no estudiar cómo habían escrito otros, por ejemplo, ¿no? O analizar. Más en el hecho, en el hacer. Exacto, siempre pasaba por ese lado. Y bueno, entonces después de una pequeña crisis vocacional, dejé la facultad y dije, bueno, me voy a anotar en el EMAD, con mucho susto, y cuando llegué al EMAD y entré, lo que sí fue como sentir esto de, es acá, y ahí me quedé. Y para entrar sé que te preparó tu padre, que eso también debe haber sido especial, ¿no? Obviamente tu padre director, un hombre con mucha trayectoria en el mundo del teatro, claro que iba a ser tu padre que te iba a preparar, pero ¿cómo lo viviste? Porque no debe haber sido fácil, era como un doble desafío, ¿no? Sí. El ver si entrabas por vos y por él también, ¿no? Y tuvo otro ingrediente y es que él ya estaba enfermo, entonces
supuestamente tenía una expectativa de vida un poco mayor de la que tuvo, pero bueno, él me preparó ya estando enfermo. Estaba bien, pero estaba, ¿no?, con cáncer. Entonces, trabajamos juntos el texto, elegimos de Chekhov, de las tres hermanas, el monólogo de Irina, uno muy famoso. Lo retocamos porque él lo encontró también en sus textos y me dijo, no, pero esto ya está viejo, tenemos que encontrarle, ¿no? Porque él era como también, como esa cabeza de ayornar las cosas, de estar en el presente. Esto no lo puedes decir así. Sí, sí. Allí fuimos, lo toqueteamos, me dirigió, y bueno, y después yo me fui a dar la prueba. Y fue una locura, porque mira, yo trabajaba en ese momento en secundaria, en la cátedra Alicia Goyena. Llegué, di la prueba, llegué a mi trabajo, y cuando llegué vino una amiga de mi padre a decirme, tu papá anoche tuvo una crisis, está en el CTI y está en coma. Ay, no. Entonces, sí, fue una locura porque... Qué fuerte. Sí, y yo en ese momento, si hubiera tenido la prueba el otro día, no la hubiera dado. O sea, sí, sí, claro. La di, fue como, el universo. Entonces... en ese momento dejé todo el trabajo, así me fui corriendo, me tomé un ómnibus a Buenos Aires y me quedé un mes en Buenos Aires. Y estando en Buenos Aires me enteré que había entrado, papá estuvo en coma, se murió al mes, nunca salió del CTI, pero creo que yo llegué a transmitirle que había entrado, por ejemplo, porque él tuvo un momento antes de entrar en el coma profundo que tenía había quedado como una parálisis, una cosa general, entonces podía mover solo sus ojos, y con los ojos decía sí, no. Y yo llegué a poder decirle, mirá que entré, y él todavía estaba ahí, después ya no estaba. Pero vos sentís que ese mensaje le llegó. Llegó, y fue muy alucinante por toda la sincronía esta de que si yo hubiera tenido el examen 2 días más tarde o 3, como podía haber pasado, porque éramos muchos para audicionar, tal vez no lo hubiera dado, porque me hubiera ido a estar con mi padre. Y hubiera quedado esa prueba para el año siguiente. Fue todo como tic, tac, 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 pimba. Y ahí quedé yo. Era como Wolf por Wolf. Parte de su legado, el armarte el camino para lo que después hiciste toda la vida. O sea, es como mágico, ¿no? Se te pones a mirarlo así. Yo sentí como algo así y ta. Y bueno, y estuvo presente siempre y está, pero sobre todo al principio de mi camino en el teatro lo tenía muy cercano, como así, pensando mucho en él como referente en todos los sentidos, ¿no? Qué fuerte. Sobre todo en el escenario. Qué fuerte. Sí. Paralelamente al teatro empezás a desarrollar una carrera en la música con La Chancha, que es la primera banda que integrás, que sé que fue como medio de casualidad por medio de un compañero que te dijo, bueno, necesitan una corista, tenemos que dar una prueba, y ahí fuiste. Ahí fui así, muy asustada, como todo, siempre tengo miedo de las cosas, pero a la vez me lanzo igual. Allí fui, entonces así a cantar, sí, bueno, quedé y me fui quedando y bueno, aprendí un montón dentro de La Chancha, también fue un espacio de disfrute, yo estaba haciendo la escuela municipal paralelamente y bueno, como que fue un primer impulso en la música. Yo siempre había cantado y había jugado con la música, o sea, estaba en mí, pero bueno, eso fue como bueno, ya subirme al escenario, a cantar, a crear con los compañeros. Y bueno, y después surgió lo de la Tabaré, lo de conocer a Tabaré, que fue también muy loco porque yo egresé de la EMAD y estuve becada en la comedia, ¿no? Entonces, durante la beca estábamos haciendo una obra de Molière que se llama Dandin. Yo estaba becada y estaba contratado Tabaré Rivero como actor, ¿no es verdad? Entonces, convivimos, dirigía al Bebe Cherminara, todo un ambiente precioso, había que cantar en la obra, habíamos cantado, Tabaré, yo, Andrea estaba también, bueno, en fin, un montón de gente. Y en el ínterin que preparamos la obra y ensayamos, Tabaré, ¿qué pasó? Se pelea con su cantante o su cantante con él. Qué cosa rara, qué cosa loca. Qué cosa rara que Tabaré se pelee con alguien. No puedo creer. Bueno, la cuestión, fuera de broma, es que él tiene un disco terminado sin vocalista, sin la voz de la mujer. Sí. Entonces viene y habla con Andrea y conmigo, ya hemos generado una amistad, digamos, el trabajo, y le dice a Andrea y a mí, nos convoca para grabar las voces. Sí. Andrea ya había cerrado su ciclo con la banda, Andrea Vidovics, primer vocalista de la Tabaré, había cerrado su ciclo, pero bueno, era buena amiga de Tabaré, y bueno, yo estaba ahí haciendo mis primeras armas, dije, sí, claro. Y cuando grabamos Placeres del Sadomusiquismo, que fue tremendo disco, fue un exitazo, Andrea, obviamente, terminó su rol, y yo dije, bueno,
aviso por las dudas que si no tienen a nadie más, yo estaría quedando como libre. Claro. Y bueno, sí me integré a la Tabaré y bueno, ahí empezó una etapa enorme que me marca hasta el día de hoy, ¿no? Sin duda, que además yo me imagino que vos no sos consciente, pero que abre la puerta a otras mujeres en el mundo de la música, en el mundo del rock puntualmente. No había muchas mujeres, eran No había. muy poquitas las experiencias previas. Y esto que me decís de abrir puertas que a veces uno no se da cuenta, yo personalmente de repente uno no tiene la imagen, la autopercepción, viene de afuera, de las devoluciones. Y hasta el día de hoy tengo devoluciones de esto, de que cuando uno se anima a hacer algo, a tomar cierto lugar, que creo que fue medio inconsciente también, ¿no? Sí. Me sentí muy cómoda siempre en la Tabaré, soy muy amiga de Tabaré además, hasta el día de hoy. Creo que con esa inconsciencia de ese momento, pero hasta el día de hoy recibo esto de que la gente me dice, mujeres que me dicen, qué importante que fue que estuvieras ahí. Claro. Qué importante que hayas tenido algo que yo no siento que fue eso, la casualidad o lo natural. Sí. Pero bueno, sí, uno deja cosas en los demás que no sabe también, que está dejando, ¿no? Y fue una etapa, me imagino, muy divertida, muy creativa, había mucho pienso, ¿no? La Tabaré tenía esa cosa también muy teatral, muy de puesta en escena, de cuidar la estética, el vestuario. El hecho de que Tabaré Rivero sea actor y egresado de la escuela municipal, y yo también, entonces eso genera y me enseñó a mí también a pararme arriba del escenario, a cantar desde la interpretación y desde, por ejemplo, mirar al público. Sí. O sea, nunca cantar para adentro, no ensimismarnos, vamos a comunicar. Lo que hacemos es para decirles algo. Entonces, tomar eso y todo esto que decís, del acting, del vestuario, del contenido, porque Tabaré también tiene mucho compromiso con lo que dice, o sea, todo su pienso y sus reflexiones están en sus canciones, sus contradicciones. Yo siempre también sentí que tenía mucho que ver con lo que él decía, hay muchas cosas que comparto, entonces eso facilita cuando uno interpreta creer en lo que está diciendo. Si no crees o te parece que es, bueno, no, esto no, pero en general siempre empaticé mucho y sentí que podían ser mías esas palabras, podía ser mío el discurso. Para cerrarle el capítulo de Tabaré, pues si no seguiríamos hablando con la Tabaré toda la tarde, hay una anécdota muy linda, si te animás a contarla, en donde dicen que una persona terminó tomando cerveza de un sueco rojo tuyo. Que no sé si es verdad. Yo tampoco sé si es verdad. ¿Cómo eso para mí es un mito de esas cosas. Hay leyendas urbanas increíbles. A mí me contaron que sí, que te estaba tomando. A mí me contaron también, me llegó. Bueno, primer toque mío con la Tabaré en Montevideo, en un lugar que se llamaba El Convento, donde el hijo del dueño era un metalero, ¿no? Pero el dueño era un restaurante, donde iba gente común y corriente. Nosotros allá fuimos a tocar, antes que nosotros creo que tocaba una banda, creo que era la del hijo, que se llamaba Fucking Birras o algo así. Todo era como que no tenía nada que ver, nada que ver. Bueno, yo, era mi segundo toque, tenía unos suquitos rojos que quería mucho, de gamuza, así, preciosos, con un taquito así, todo pototo. Y yo siempre tengo el costadito hippie así, ¿no? Y siempre que aquello. Entonces me saqué los zapatos y me puse a cantar descalza, recopada, ¿no? Alguien se agarró el zapato que estaba al lado del monitor, muy cerca de la gente, se robaron el zapato. Yo no tenía el zapato, me bajé del escenario quemada, diciendo, ¿dónde está mi zapato? No apareció nunca el zapato, alguien se lo llevó. No, y con el sueco en la mano desesperada, en el medio del boliche, ¿dónde está mi zapato? Mal, una rabia. Bueno, nunca apareció. Yo me fui a mi casa y sí, luego me enteré que alguien estaba tomando del zapato. Bueno, me parece maravilloso. Creamos que sí, me parece un glamour total. Mejor eso que lo hayan tirado a la basura. Tremendo. Así que bueno. Bueno, obviamente que después seguís desarrollándote en el mundo de la música, también con tus propias canciones, que eso me parece súper interesante, logrando poder escribir tus propias letras, que eso tiene como un valor impresionante, pero paralelamente está toda tu carrera en la Comedia Nacional. Vos ingresás a la Comedia Nacional y a partir de allí comenzás también a formarte como actriz, porque uno se forma en el hacer, como en casi todos los trabajos u oficios, ¿no? Exacto, además yo entré bastante joven, digamos, a la comedia, entonces tenía una formación, obviamente, del teatro independiente, pero ahí es donde te formás realmente profesionalmente.
Es más, cuando entré sentía que, bueno, que todo esto de la voz, de esto del ejercicio diario del teatro durante muchas horas, de una obra atrás de la otra, de estar como muy disponible para un texto, para otro, para un estilo, otro, un director, había que estar muy permeable, muy abierto, y es un ejercicio enorme que al principio me desafió un montón, porque había que ponerse a tiro de los tigres que estaban ahí, sí, las tigresas, pero bueno, para mí es la comedia el lugar donde me terminé de formar, claro, donde aprendí de los directores, de las directoras, de las compañeras, de los compañeros, donde admiro aún hoy a mis compañeros y compañeras, los más jóvenes también, que son maravillosos. O sea, hay una renovación permanente además de la comedia. Ahora, precisamente, estamos en un momento de concurso, cerrando un concurso donde van a entrar 8 compañeras y compañeros nuevos de todas las edades, un amplio espectro. Y bueno, es un lugar de privilegio y de responsabilidad. Bien, ¿y sentís que se ha modificado con el paso de los años, que se ha renovado, que se ha ayornado? Lo hablábamos un poco antes de estar al aire, ¿no? También como cada uno de los directores de la comedia también le va poniendo su impronta, su manera de ver la escena teatral. Exacto, sí, se ha modificado un montón. Hubo una época en que la comedia era tal vez la comedia de las grandes, de los divos y las divas, lo cual estaba bien, porque es como el contexto de la época, claro, ¿no es verdad? Entonces, era lo que pasaba en la sociedad también, lo que requería la sociedad. Exacto, había una cosa jerárquica muy fuerte y teníamos nuestras estrellas, la comedia tenía sus estrellas, ¿no? Estela Medina, Candó, qué sé yo, había como, ¿no?, los popes, así era como, ¿no? Y eso se fue modificando, ahora hay una horizontalidad enorme, te puede tocar en una ser la protagonista, la reina del no sé qué, y llevar la obra adelante, y en la próxima pasás con una, ¿no? Barriendo el escenario, así. Que también silbando. Está buenísimo. Está buenísimo, porque además está buenísimo primero estar al servicio del espectáculo. Exacto. Y al servicio de la institución. Porque eso también es algo que uno cuando está dentro de la comedia debe aprender, o como entender, que uno está al servicio de la institución. O sea, estás al servicio de los espectáculos y no es que ni vas a hacer plata, ni vas a hacer tu carrera teatral, ni vas a hacer, o sea, hay muchos frentes que la comedia tiene que ocupar, que es el autor nacional, el autor joven, los clásicos, ir al interior, ir a los barrios, ir al exterior. Hay muchas cosas de que ocuparse. Y no todas van a caer con tu deseo. Entonces, claro, hay que saber que uno está jugando para el todo y para que aquello llegue a la gente, que última es lo más importante. Que el teatro llegue a las personas y signifique algo para las personas, ¿no? Bien, y en la actualidad con Calderón, ¿creéis vos que están en un momento, en un buen momento, en un momento lindo? Yo creo que estamos en un momento precioso, porque Gabriel tiene además de que es un artista increíble, que es un hombre joven, que además tiene muchísimos años de trayectoria como director, como actor, como escritor. Sí, que ha sido reconocido en el exterior. Exacto. Acá. Es un gestor increíble además, que eso también es muy importante. Es un gran gestor, que ya conoce cómo además dirigir una institución o cómo estar al frente de algo. Y como buen hombre joven también, hijo de su época, tiene todo esto de cómo manejar la comunicación y de qué es importante y qué puede impactar, cómo hacer para ser nosotros tentadores para el público. Y creo que eso está sucediendo y la gente está respondiendo muy bien. Sí, ya vamos a estar hablando de La Mujer Desnuda, que bueno, se reestrenó, va a estar hasta el próximo domingo, en la temporada pasada con entradas agotadas, espectacular. Exacto. Pero antes quiero volver un poco a la música, porque la idea de esta entrevista es como ir fluctuando entre tus dos caminos artísticos. y ahí aparece justo esta posibilidad, ¿no?, de hacer tus propias canciones, de contar desde tu voz, desde tu verdad. Exacto. Bueno, en el 2015 me contacta Gabriel Brickman, que fue un compañero de la Tabaré, con el que convivimos. Entonces, en un momento, en uno de los festejos de la Tabaré, creo que eran los 30 años de la Tabaré, nos reencontramos y él tuvo como también, fue una locura. Un día me llama y me dijo, soñé que te tengo que hacer un disco. Y yo, sí, qué locura. Y yo estaba en casa escribiendo canciones. Esa fue la otra locura. Dije, wow. Y le digo, ¿estás seguro, Gabriel? Y me dijo, sí, soñé esto y yo quiero producir. Estoy en el tema de la producción musical y la producción artística y pum, pum, pum. Y le digo, dale. Y ahí nos empezamos a juntar, a trabajar, él con la música, yo con las letras. Y bueno, hicimos también tremenda sinergia, increíble, y sacamos un disco que se llamó Primer Ángel. El proyecto se llamó Wolf. Un poco le parecía a Gabriel que estaba bueno que se llamara así.
A mí me daba un poquito de cosa, pero me parece que también estaba bien, que aportaba, el nombre es lindo y bueno. Y era tu trabajo, o sea, eras vos. Era yo, pero también está Gabriel, se podría haber llamado Wolf Brickman, ¿no? Sí, bueno. Porque él fue muy importante en esto. Sobre todo en la parte musical. Y claro, y en la producción artística, ¿no? Entonces, pero para mí fue una semilla, bueno, la presentamos el disco, salió el disco por Bizarro, lo presentamos en La Cita Rosa, tocamos bastante. Bueno, después cerramos el ciclo de la banda, digamos, porque, bueno, justamente mi trabajo en la comedia impedía un montón de cosas. Soy un palo en la rueda en la música, por eso también me retraje un poco, porque sé que le corto el mambo a todo el mundo, ¿no? O sea, entonces tocamos los lunes a las 4 de la mañana, era todo un horror. Entonces, un poco, como que se deshilachó un poco por ese lado, pero para mí fue muy importante porque fue la semilla de algo que continúa hasta hoy, que fue encontrar la voz propia. Eso. Y en este momento estoy, por ejemplo, componiendo músicas, tengo canciones escritas, letras y músicas, y eso me tiene muy feliz porque es una etapa nueva, a la que no me había animado todavía mucho, a la música, a crear música, y bueno, y estoy recopada. Qué bueno. ¿Y cómo trabajas la parte compositiva o también a nivel de letras, que de repente que es lo que tenés como más aceitado? ¿Sos autorreferencial? ¿Te inspirás en lo que pasa? Mira, soy súper autorreferencial. Siempre estoy hablando todo el tiempo de lo que siento y de lo que me pasa. Y hay algo que estoy intentando hacer, que es lo que hago siempre, pero en esto ahora que estoy como permitiéndome crear más completamente, también las músicas y eso, es respetar lo que sale. O sea, trato de honestidad. Y después si eso funciona, si es lindo, si va a algún otro lugar, si un día llego a hacer algo con eso, a grabar, será otra historia. Ahora estoy dejando que salga lo que tiene que salir, lo que quiere salir y mirándolo, y viendo que nace. Pero vinculado con tus estados de ánimo, con tu mirada sobre determinados temas. Claro, en general es como mi búsqueda personal, que siempre tengo una búsqueda existencial y como también medio esotérica, y tengo mis vínculos así con los otros reinos, con la naturaleza, viste, que tengo un viaje con todo eso, está un poco por ahí, con mi conexión con otras cosas y con lo que voy sintiendo, con mi mi tránsito por esta vida, es como un poco por ahí. Y hoy estás con Mojo, que Mojo, bueno, lo que tiene es que de repente no recae tanto en vos. Claro, porque Mojo, claro, es una banda que ya funciona hace muchos años, canta Martín Rojas, es autor bueno, autor de la banda y autor de los textos, y él canta. Entonces, cuando me invitaron a cantar y a integrar la banda, sentí que era algo donde ellos, es más, se fueron hace unos años al festival, donde yo ya estaba integrando la banda, se fueron a la Patagonia a un festival, sin mí, porque yo estaba con la comedia. Claro, pero vos no sentís esa culpa o esa presión de que... pueden ir, las canciones están. Obvio. Y hace un año grabamos un EP hermoso, con invitados e invitadas divinos como Alex Puntone, Tabaré Rivero, Mónica Navarro, Lulu Severino, Sara Sabag, Jorge Schellenberg. Fueron nuestros invitados de lujo en cada uno de los temas. Murga la Mojigata. Y ese está ahí, estaba en el hornito, ya está preparado. Tenemos unos EPK divinos, que son como unos pequeños videos, digamos, de cada uno de los invitados. Y esto saldrá, ojalá, en los meses próximos. Estamos trabajando en eso. ¿Qué más? Bueno, La Mujer Desnuda, que tuvo muchísimo éxito y que me decías también antes de estar al aire que no es muy común que reestrene. Lo que pasa es que las entradas se agotaron, quedó mucha gente con ganas de ver esta obra, que más que una obra es como una experiencia, tiene como una cosa muy de ritual, ¿no? Exacto, no es convencional para nada, creo que eso es lo que impacta a la gente. Tiene algo como de experiencia poética y estética. Está basado en un libro de Armonía Somers. Está basado en la novela La Mujer Desnuda, de Armonía Somers, que la publicó en 1950. La novela tiene, en su momento fue un escándalo, sí, ¿es verdad? Es que la cabeza de ella no era para su tiempo. No era para su tiempo, exactamente. Entonces, también fue un desafío enorme para Leonor Courtoisí, que es la directora que hizo la versión y la dirigió, junto con la dramaturgista Laura Pouso, es decir, la dupla de cómo traducir con el equipo, con el elenco, y ellas dos reescribiendo esto sin traicionar la esencia de algo que es casi una película, es como onírica, es como un viaje, no sé, esotérico, no sé, la novela es decir, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Una obra de teatro? ¿Cómo vamos a hacer? Sí. O sea, fue un viaje para todo el grupo, donde también ahí Leonor fue muy importante, la directora, porque además fue escribiendo, nos fue llevando a un lugar también donde lo personal
aparecía, donde teníamos que poner lo nuestro. Y eso aparece también en la obra. Nuestra vivencia en el proceso, nuestra opinión sobre lo que hicimos, Sí. además de la obra de Armonía Sommer. Y creo que se respeta mucho la esencia de lo que Armonía quiso decir, o por lo menos interpela a la gente en varios lugares, ¿no? Sí. Y bueno, eso, yo siento que es una experiencia que la gente lo vive como algo que le llega a un lugar que no es tanto el intelectual, estoy Claro. entendiendo, sino que es como eso, cuando tenés wow, ¿qué está pasando? ¿Qué me están diciendo? Y te llega por otros lugares que no es tanto la razón, sino como la emoción o lo estético, que es muy importante en la obra, es como un cuadro vivo por momentos. ¿Qué más? Y bueno, yo lo recomiendo mucho, sí, no sé. Claro, pasa que solo viernes, sábado y domingo hay pocas entradas, digo, porque ya estuve conversando con algunos amigos y sé que hay pocas entradas, así que hay que apurarse. Viernes y sábado 21 horas y domingo 19 horas. Sí, es cierto. Y bueno, y me imagino que están trabajando ya en nuevas obras. Sí, sí, ya arrancó todo el trabajo, sí. Hay una temporada que nos espera riquísima. Este año se llaman Los Nuevos Clásicos. Entonces vamos a revisar clásicos, vamos a hacer algunos clásicos que no están tan sobre el tapete, no están las conocidos. Bueno, hay mucho, y también hay mucho para ir al exterior, los barrios, el interior, Sí. o sea, nos vamos a mover un montón y bueno, y ustedes lo van a saber. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedan todos invitados. Bueno, si tienen la posibilidad de conseguir esa entrada para ir a ver La Mujer Desnuda, disfruten de este ritual y de esta experiencia porque no sabemos si se va a repetir. Exacto, y se llama Estudio para la Mujer Desnuda, Estudio, que es el sí. nombre que le puso Leonor, Sí, por porque favor. es como, en Respetemos realidad, todo, sí, no sí. es la mujer desnuda, es como una visión. Sí, Estudio para Ahí la va. Mujer Desnuda. Y bueno, y si quieren escuchar los trabajos, te encuentran en Spotify, ¿no? Sí, Con Mojo. sí. Y Primer Ángel también está ahí. Primer Ángel también, sí. Bien. Para la gente que de repente no escuchó o se perdió esa parte de la carrera musical de Alejandro, lo puede encontrar ahí por las plataformas. Gracias por el tiempo, un gusto recibirte. A ustedes, a ti, gracias.